Mi cuñada se robó los nombres de todos mis bebés que perdí y los puso a sus hijos, luego envenenó mis vitaminas prenatales para causarme otro aborto. Y ahora cree que no voy a arruinarle la vida. Le demostré que se equivocaba con esta venganza. Durante años fui infértil, pero no solo eso. Fui la falsa esperanza. Infértil. Verás, tuve 3 abortos espontáneos, todos en el segundo trimestre. Afortunadamente, todos me apoyaron mucho, excepto mi cuñada. La primera vez que lloré en su regazo, ella me acarició el cabello y me dijo que siempre estaría allí para mí. Me dijo que cuando naciera su bebé, mi sobrina, yo sería su madrina. Incluso comencé a considerarla una de mis amigas más cercanas. 2 semanas después, en su baby shower, fue cuando anunció el nombre de su bebé. En cuanto lo dijo, la bilis se me subió a la garganta. Era Gracie, el mismo nombre que había escogido para mi hija no nacida. Bueno, no es que lo ibas a usar, fue todo lo que dijo cuando la confronté, mientras chillaba como un cerdo incendiado. Sus palabras fueron como dagas. Cuando mi esposo se acercó para preguntarme qué sucedía, se lo conté. Pero en lugar de enojarse, se rió. Bueno, los hombres a veces pueden ser muy despistados. Así que esperé hasta que estábamos en el coche de camino a casa para explicarle nuevamente la situación. Mi esposo era el amor de mi vida, pero también era pasivo debido a su infancia como chivo expiatorio en su familia, el tipo de persona que te roba en la calle y luego se disculpa por no tener más dinero para dar. Así es ella, cariño, dijo suspirando. Entonces, me dije a mí misma que al menos el nombre de mi hija no nacida viviría en el bebé de alguien más, y me concentré en aumentar mi fertilidad, siendo una princesa del Pilates, pero nunca funcionó. 1 año y medio después, otro bebé murió en mi útero. Unas semanas después, estaba en un pasillo de Walgreens cuando lo vi. Mi cuñada había hecho una publicación para conmemorar a su segundo hijo. La leyenda decía, bienvenido, bebé Jack. Gracias a Hannah, mi nombre, por la inspiración del nombre. Su pérdida es mi ganancia. Esto iba seguido del emoji de embarazo y del emoji de calavera. Para cuando robó el nombre de mi tercer aborto, Charlotte, ya estaba insensible. Ella me enviaba fotos del cuarto de bebé con leyendas como, apostaría a que desearías que esto fuera para tu Charlotte. Mi esposo aún la defendía, diciendo que yo estaba siendo demasiado sensible por unos simples nombres y fotografías. Después de 4 años dejé de esperar un hijo, Becca estaba embarazada de su cuarto hijo y hacía bromas en las cenas familiares sobre qué nombre debería robar a continuación. Todos se reían. Todos, excepto yo. Esa noche, algo dentro de mí se rompió. Si quería otro nombre, le daría uno que nunca olvidaría. Esperé hasta la próxima reunión familiar y me derrumbé en lágrimas. Le conté a Becca en privado que había descubierto algo increíble en el diario de mi madre fallecida, un segundo nombre secreto que nunca le había contado a nadie. Lexativa. Le dije que significaba niña sagrada, en un dialecto antiguo. Incluso creé páginas falsas del diario y le mostré un tablero de Pinterest sobre cómo honrar a los abuelos fallecidos a través de nombres de bebés. Becca tomó el nombre y salió corriendo. Anunció en todas partes que iba a llamar a su hija Lexativa Rose para honrar nuestra historia familiar oculta. Y este plan de venganza me pareció suficiente hasta que, 8 meses después, el universo me lanzó un golpe bajo. Estaba embarazada, como en el tercer trimestre. Casi lloré de alegría. No más memoriales, no más preguntándome si había algo profundamente mal conmigo. Mi esposo y yo habíamos estado esperando para anunciarlo, no queríamos ilusionarnos demasiado. Y esa misma semana, recibimos el mensaje. Era Becca invitándonos a su baby shower. Llevaba un vestido fluido que lo ocultaba todo. Mi esposo apoyaba mi decisión, ya no le importaba. Becca había hecho todo un despliegue para este shower, más grande que cualquiera de los anteriores. Toda la familia estaba allí, además de sus seguidores de su blog de mamá que seguían el viaje del bebé Lexativa desde hace meses. Becca estaba en medio de dar su discurso sobre cómo había descubierto este nombre sagrado de la familia. Fue cuando me levanté. De hecho, Becca, yo también tengo algo que compartir, dije, alisando mi vestido sobre mi barriga ahora obvia. La habitación quedó en completo silencio. La boca de Becca quedó abierta a medias. Mi suegra dejó caer su copa de champán. 29 semanas hoy, anuncié, abrazando mi vientre. Queríamos estar seguras esta vez. La habitación estalló en gritos y felicitaciones. La cara de Becca se desvaneció de color. Fue cuando mi esposo,
el santo de la familia, se levantó y levantó la mano. Becca, estabas diciendo algo sobre Lexativa, sobre toda esa investigación que hiciste. La cara de Becca pasó de blanca a roja. Sí, significa niña sagrada en un idioma antiguo. Qué raro, interrumpió, sacando su teléfono. Porque cuando googleo Lexativa, lo único que encuentro son sitios web médicos sobre alivio para el estreñimiento. Tuve que taparme la nariz solo para evitar reírme. El resto de la habitación guardó silencio. Agarré la mano de mi esposo y salimos. Fue un momento de orgullo para los tres, pero estaba profundamente dormida a las 4 de la madrugada cuando sentí un dolor agudo en el estómago, uno que ya había sentido 3 veces antes. Mi esposo y yo corrimos al hospital, pero ya sabía la verdad. Era un aborto espontáneo. Resultó que una de mis gomitas prenatales nocturnas había sido cambiada por algo fatal para mi bebé. Supe al instante que Becca estaba detrás de ello. No pude dormir durante días. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara arrogante de Becca en ese baby shower. La policía dijo que no podían probar nada sobre las vitaminas. El frasco había desaparecido misteriosamente de nuestro baño, y el hospital no pudo detectar qué sustancia específica causó el aborto espontáneo. Mi esposo finalmente dejó de defender a su hermana. Se sentó en nuestra cama, sosteniendo el frasco vacío de vitaminas que habíamos encontrado escondido en nuestra basura afuera. Sus manos temblaban mientras lo volteaba una y otra vez. Becca había estado en nuestra casa solo 2 días antes de que sucediera, diciendo que quería ayudar a organizar el cuarto del bebé. Comencé a documentar todo. Cada mensaje de texto, cada publicación en redes sociales, cada comentario cruel que Becca había hecho a lo largo de los años. Mi computadora portátil se convirtió en mi compañera constante mientras armaba un patrón que había estado demasiado herida para ver antes. 3 semanas después de perder a nuestro bebé, descubrí algo que me heló la sangre. La mejor amiga de Becca, Olivia, trabajaba en la farmacia donde llenaba todas mis recetas. Recordé haberlas visto reír juntas en reuniones familiares. Olivia siempre haciendo preguntas intrusivas sobre mis tratamientos de fertilidad. Su rostro estaba retorcido de rabia, completamente distinto a la dulce máscara que solía mostrar. Está intentando robarme el teléfono. Becca cambió rápidamente de táctica, apareciendo lágrimas en sus ojos de inmediato. Se ha vuelto loca, justo como les dije. Pero mi esposo ya había visto los rasguños en mi muñeca, la mirada descontrolada en los ojos de su hermana. Se interpuso entre nosotras, y por primera vez, no tomó su lado. Nos vamos, dijo en voz baja, tomando mi mano. Las lágrimas de Becca se secaron al instante. Está bien. Huyan como siempre, pero todos sabrán la verdad sobre ella. Viajamos a casa en silencio, mi muñeca palpitando por el rasguño que me había hecho. Le mostré a mi esposo las fotos que logré tomar. Su rostro se puso más pálido con cada imagen. A la mañana siguiente, el blog de Becca contenía un largo post sobre cómo lidiar con miembros de la familia mentalmente inestables. Afirmaba que yo la había atacado en su propia casa, que había fingido mis embarazos solo para llamar la atención. Incluso publicó una foto de ella con un pequeño moretón en su brazo, aunque yo nunca la toqué. Sus seguidores lo consumieron. Los comentarios no paraban de llegar, alabando lo fuerte que era y lo terrible que debía ser tener una cuñada tan tóxica. Algunos incluso crearon el hashtag #justicia para Becca. Mi suegra me llamó en cuestión de horas. Necesitas disculparte, me dijo, sin siquiera preguntar mi versión de los hechos. Esto ya ha ido demasiado lejos. Becca está considerando presentar una orden de restricción. No seas ridícula, grité. Becca no haría algo así. Mi suegra respondió rápidamente. Claramente estás atravesando algún tipo de crisis. Tal vez deberías pedir ayuda. Mi esposo le quitó el teléfono de las manos. Mamá, ¿tú no viste lo que pasó? Becca atacó a Olivia, no al revés. Por favor, se burló su madre. Ahora siempre tomas su parte. Becca me envió el vídeo de seguridad desde su cocina. Claramente mostraba a Olivia husmeando en su computadora personal. Mi corazón se hundió. Claro, Becca había editado el vídeo para excluir nuestra lucha, para hacerme ver como la agresora. Mi esposo discutió con su madre unos minutos más antes de colgar frustrado. Durante los siguientes días, la situación escaló más allá de lo que había imaginado. Becca presentó un informe ante los servicios de protección infantil, alegando que yo estaba mentalmente inestable y que no debería ser permitida en el proceso de adopción.
Había descubierto que habíamos iniciado el proceso meses atrás, antes de nuestro último embarazo. La trabajadora social que vino a nuestra casa fue profesional, pero claramente influenciada por las preocupaciones que habían sido planteadas. Al parecer, los seguidores del blog de Becca habían estado llamando a la agencia de adopción, enviando correos electrónicos sobre mi comportamiento peligroso. Hemos recibido más de 50 quejas, explicó la trabajadora social, pasando las hojas de su carpeta. Aunque debemos investigar todas las denuncias, quiero que sepan que campañas organizadas como esta suelen indicar que alguien tiene una agenda. Proporcionamos referencias de carácter, los registros médicos que mostraban que mi salud mental estaba bien, todo lo que se nos ocurrió, pero el daño ya estaba hecho. La agencia de adopción puso nuestra solicitud en espera a la espera de la investigación. Lloré en los brazos de mi esposo esa noche. Becca no solo había robado los nombres de mis hijos perdidos. Estaba intentando robarme cualquier oportunidad que tuviera de ser madre. A la mañana siguiente, el infierno continuó. Becca publicó capturas de pantalla de mi incursión en su laptop, convenientemente recortando todo lo que mostraba su investigación sobre hierbas abortivas. Sus seguidores me llamaban criminal, exigiendo que me arrestaran por invasión de privacidad. Mi esposo y yo estábamos sentados en la mesa de la cocina, rodeados por correos electrónicos impresos de la agencia de adopción. Cada uno detallaba a otra persona preocupada que los había contactado sobre mi supuesta inestabilidad mental. El lenguaje era inquietantemente similar en docenas de mensajes, claramente coordinados. Olivia me llamó esa tarde. Su voz temblaba mientras susurraba por teléfono. Encuéntrate conmigo en el parque de Elm Street. Ven, sola. Necesito contarte algo. Mi esposo quiso acompañarme, pero supe que Olivia huiría si me veía con él. La encontré sentada en un banco cerca del parque infantil, observando nerviosa a las madres que empujaban a sus hijos en los columpios. No puedo más, dijo en cuanto me senté. Becca ha ido demasiado lejos. Las vitaminas, me hizo cambiarlas. Dijo que eran solo hierbas inofensivas para ayudarte con la ansiedad. Mis manos se apretaron en puños. ¿Sabías lo que eran? Los ojos de Olivia se llenaron de lágrimas. Ella tiene información sobre mí. He estado tomando pastillas del medicamento para la ansiedad de la farmacia. Nada serio. Pero ella lo descubrió de alguna manera y me amenazó con denunciarme si no la ayudaba. Saqué mi teléfono para grabar, pero Olivia me agarró la muñeca. No grabes. Negaré todo si intentas usar esto en mi contra. Solo quería que supieras que lo siento y advertirte. Ella no ha terminado. ¿Qué quieres decir con que no ha terminado? Olivia miró a su alrededor nerviosa. Ha estado robando tu correo. Tiene copias de toda tu documentación de adopción. Sabe qué agencia estás usando, quién es tu trabajadora social, todo. Mi sangre se heló. Nos habíamos estado preguntando por qué faltaban algunas cartas. Olivia se levantó para irse, pero la agarré del brazo. Tienes que decirle a alguien. A la policía, a la agencia de adopción, a quien sea. Ella se zafó de mi agarre. No puedo perder mi trabajo. También tengo hijos. Se apresuró a irse, dejándome sola en el banco. Esa noche, mi esposo instaló cámaras de seguridad alrededor de nuestra casa. Cambiamos todas las cerraduras y tuvimos nuestro correo reenviado a un apartado postal. Sentíamos que nos estábamos preparando para una guerra. El siguiente movimiento de Becca llegó en la cena de Acción de Gracias. Toda la familia se reunió en la casa de mi suegra, con una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Becca llegó tarde, haciendo una gran entrada con sus 4 hijos vestidos con atuendos a juego. Durante la cena, siguió lanzando comentarios hacia las personas que no podían dejar el pasado atrás y sobre la importancia del tratamiento de salud mental. La mandíbula de mi esposo se apretaba más con cada golpe, pero se mantenía en silencio. Luego, mientras estábamos recogiendo los platos de postre, Becca se levantó y tocó su copa de vino. Tengo un anuncio, dijo. La habitación se quedó en silencio. La mano de Becca se movió hacia su estómago, con ese gesto familiar que yo misma había hecho tantas veces antes. Esperamos de nuevo, y ya he elegido el nombre perfecto. Mi suegra exclamó de alegría. Oh, Becca, qué maravilla. Sí, continuó Becca, mirando fijamente a mis ojos. Si es niña, la llamaremos Margaret, en honor a la querida madre de Emma. La habitación giró. Mi madre había muerto hacía solo 6 meses. Su nombre era lo último sagrado que me quedaba.
Me levanté tan rápido que mi silla se volcó. No te atreverías, susurré. La sonrisa de Becca era pura veneno. ¿Por qué no? Es un nombre tan bonito, y alguien debería usarlo, ya que claramente tú no puedes. Mi esposo se puso de pie también. Basta, Becca. Has cruzado todas las líneas. ¿He cruzado líneas? Su voz se alzó en un grito. Ella es la que irrumpió en mi computadora. Ella es la que está difundiendo mentiras sobre mí. Solo estoy intentando honrar las tradiciones familiares robando los nombres de bebés muertos. La voz de mi esposo fue mortalmente tranquila. La habitación estalló. Mi suegro comenzó a gritar sobre mantener la paz. El esposo de Becca parecía confundido, preguntando qué estaba pasando realmente. Los niños comenzaron a llorar. En el caos, Becca agarró su teléfono y comenzó a hacer un streaming en vivo a sus seguidores del blog. Pueden ver cómo me atacan en mi propia familia, decía a la cámara. Todo porque quiero honrar a la madre de mi cuñada. Mi esposo me agarró de la mano. Nos vamos. Mientras nos dirigíamos hacia la puerta, Becca gritó, oh, Emma, quizás quieras comprobar con la agencia de adopción. Oí que recibieron información muy interesante sobre tu historial de salud mental. Viajamos a casa en silencio, ambos demasiado enojados para hablar. Al llegar, había un mensaje en nuestro contestador automático de nuestra trabajadora social pidiéndonos que la llamáramos urgentemente. Mis manos temblaban mientras marcaba el número. La voz de la trabajadora social sonaba cuidadosamente neutral mientras explicaba que habían recibido documentación que sugería que había sido hospitalizada varias veces por problemas psiquiátricos. Eso no es cierto, dije, con la voz quebrada. Nunca me he hospitalizado por nada, excepto por mis abortos. Lo entiendo, dijo. Pero necesitamos investigar estas denuncias. ¿Puedes proporcionarnos tu historial médico completo? Después de colgar, mi esposo me encontró llorando en el suelo de nuestra habitación. Me sostuvo con firmeza mientras lloraba, susurrándome palabras reconfortantes, prometiéndome que íbamos a luchar y que Becca no iba a ganar esta vez. Sus manos eran cálidas, y pude sentir su determinación al intentar calmarme, aunque yo no podía evitar sentirme completamente rota por todo lo que estaba sucediendo. Al día siguiente, decidimos ir al hospital para solicitar mis registros médicos, ya que sabíamos que Becca había manipulado todo a su favor. La administradora nos condujo hacia su oficina y abrió mi expediente. Su expresión cambió al instante, frunciendo el ceño y murmurando algo bajo la respiración. Esto es extraño, dijo mientras analizaba la pantalla. Hay entradas aquí que no reconozco. Mi corazón se hundió cuando vi que alguien había alterado mis registros electrónicos, añadiendo entradas falsas sobre admisiones psiquiátricas y diagnósticos de trastornos delirantes y mentiras patológicas. La administradora, visiblemente preocupada, nos explicó que esto era un fraude y que necesitaríamos investigar cómo alguien había tenido acceso al sistema. Esa noticia me dejó devastada, pero a la vez decidida a seguir adelante. Nos dijeron que llevaría un par de semanas eliminar estas entradas falsas y documentarlas adecuadamente como fraudulentas. Durante ese tiempo, la campaña de Becca continuaba a un ritmo frenético. Ella no se limitó a manipular mis registros médicos, sino que también creó varias cuentas falsas en las redes sociales usando mi nombre, publicando cosas incoherentes sobre mí. En esas publicaciones, hablaba de cómo supuestamente quería robar a otros sus bebés, un acto tan absurdo y cruel que no sabía cómo reaccionar. Enviaba mensajes anónimos a mi jefe, afirmando que mi salud mental era inestable y que yo no estaba en condiciones de seguir trabajando. Mi esposo, agotado de la situación, empezó a grabar cada interacción que tenía con su familia. Compró una pequeña cámara que escondía en su camisa para registrar todo lo que ocurría. Sus familiares, sobre todo su madre, lo llamaban paranoico, pero él ya no podía soportar más. Los momentos se iban tornando cada vez más tensos. Fue entonces cuando recibimos una llamada inesperada de parte de Gracie, la hija mayor de Becca, que en ese momento tenía 8 años. Ella nos llamó una noche mientras sus padres no estaban en casa. Con voz temblorosa, dijo, «Tía Hannah, necesito decirte algo. Mamá nos hace mentir sobre ti». Mi esposo, rápidamente, empezó a grabar mientras Gracie nos contaba cómo Becca les decía que dijeran que yo les hacía daño, que los asustaba, que hablaba mal de su familia. Ella practica con nosotros, dijo, con una mirada inocente. Nos hace repetir las mentiras hasta que las decimos bien. Ya no quiero hacerlo más. Gracie, con voz quebrada, nos dijo que nunca había sido mala conmigo,
que yo nunca había sido cruel con ella. Todo eso quedaba grabado, y guardamos la grabación como una de nuestras pruebas clave. Sin embargo, Becca debió haberse enterado de la llamada de Gracie, porque al día siguiente, publicó en sus redes sociales sobre cómo yo estaba manipulando a niños inocentes para volverse contra su madre. Sus seguidores no tardaron en inundar mis cuentas con amenazas de muerte, y alguien publicó mi dirección de trabajo, lo que provocó que un grupo de manifestantes llegara a mi oficina, con carteles en los que me llamaban asesina de bebés y depredadora infantil. Mi jefe me citó en su oficina al día siguiente. Sé que esto es algo personal, me dijo, con tono serio, pero esto está afectando a la empresa. Tal vez deberías tomarte un tiempo hasta que todo esto pase. Y, con esa frase, fui efectivamente suspendida de mi trabajo. Becca había logrado destruir no solo mi reputación, sino también mi futuro profesional y mis sueños de ser madre adoptiva. Pero Becca no se detuvo ahí. Un par de semanas después, la abuela de mi esposo celebró su 90º cumpleaños. Al principio pensamos en no ir, pero la abuela siempre había sido muy cariñosa conmigo, y no quería decepcionarla. La fiesta se iba a celebrar en un restaurante, que creímos que sería un terreno neutral y seguro para todos. Becca llegó tarde, como siempre, asegurándose de que todos los ojos estuvieran puestos sobre ella. Se acercó a los familiares, saludándolos con besos al aire y hablándoles sin parar sobre su embarazo, ya visible, mientras cortaban el pastel. Decidí excusarme para ir al baño. Pero, para mi sorpresa, Becca me siguió. Revisión de los cubículos para asegurarse de que estábamos solas, y, cuando lo confirmamos, se giró hacia mí mientras se aplicaba lápiz labial en el espejo. Deberías rendirte, dijo con voz tranquila, como si fuera una conversación casual. Nunca serás madre. La agencia de adopción ya rechazó tu solicitud. Oh, ¿no lo sabías? Tengo una amiga que trabaja allí. Al escuchar esto, sentí que todo mi cuerpo se tensaba, pero permanecí en silencio, sabiendo que la cámara de mi esposo grababa todo lo que ocurría. Becca, al ver mi silencio, lo interpretó como una señal de derrota. Fue tan fácil, realmente, continuó. Olivia en la farmacia, mi amiga en el hospital que ayudó con tus registros, la trabajadora social que me debía un favor. Nunca tuviste oportunidad. En ese momento, sentí que el peso de sus palabras me aplastaba, pero, a pesar de todo, logré responder. ¿Por qué lo haces? ¿Qué te hice yo? Su reflejo sonrió, mostrando una expresión de desdén. Te casaste con él. Me quitaste a mi hermano. Se suponía que siempre iba a ponerme a mí primero. Y luego llegaste tú, con tu historia de fertilidad, y de repente comenzó a preocuparse más por ti que por mí, ¿así que mataste a mis bebés? Becca soltó una risa cruel, como si fuera algo trivial. No maté a nadie. Eso lo hiciste tú sola. Solo ayudé a la naturaleza con el último. Considéralo un favor. Claramente, no estás hecha para ser madre. Me levanté de la mesa del baño, mi corazón golpeando en mi pecho, y salí sin decir una palabra. Cuando mi esposo revisó la grabación esa noche, la cámara había misteriosamente perdido toda su batería justo antes de que Becca entrara al baño. No teníamos nada. A la mañana siguiente, el esposo de Becca nos llamó pidiendo vernos en privado. Pensamos que venía a amenazarnos, pero, en cambio, parecía exhausto, derrotado. Encontré su diario, dijo, deslizando una libreta de cuero sobre la mesa. No estaba husmeando. Se me cayó de su bolso. Creo que deberían verlo. El diario era de Becca, y lo que contenía era aún más perturbador. Cada página describía con detalle sus planes para destruir mi vida, su satisfacción en cada aborto espontáneo, su coordinación con Olivia y otros familiares para arruinarme. Pero lo más escalofriante fueron las entradas que hablaban de otras personas a las que había atacado en el pasado, su suegra a quien envenenó el gato, su prima cuya boda sabotó, su compañera de universidad a quien logró expulsar. No sé quién me casé, dijo el esposo de Becca, visiblemente roto. Los niños. Voy a solicitar el divorcio. Testificaré sobre lo que encontré si me necesitan. Nos hizo una copia de cada página del diario, y la guardamos como la única prueba real que teníamos. Pero Becca, como siempre, golpeó primero. A la mañana siguiente, la policía llegó a nuestra puerta con una orden de registro. Alguien había denunciado que estábamos traficando sustancias y necesitaban registrar nuestra casa. Mi esposo y yo observamos desde la sala cómo los oficiales destrozaban nuestra vida cuidadosamente reconstruida. No encontraron nada,
Pero el daño ya estaba hecho. La gente de nuestros alrededores miraba desde sus ventanas mientras los coches de policía se alineaban en la calle. Después de la salida de los oficiales, encontramos una nota bajo la alfombra. Era de Becca: deja esto ahora, o la próxima vez encontrarán algo. Esa misma noche, tomamos una decisión. Llamamos a toda la familia a una reunión en casa de mi suegra, diciendo que teníamos algo importante que compartir. Becca llegó pensando que anunciaríamos nuestra rendición, pero, en cambio, mi esposo conectó su laptop al televisor y comenzó a mostrarles toda la evidencia que habíamos recopilado: las entradas del diario, las fotos de Becca, el testimonio de su esposo y la grabación de Gracie. La sala se quedó en silencio mientras todo se iba acumulando. La expresión de Becca pasó de la satisfacción al pánico, luego a la furia. Cuando mostramos la entrada sobre el gato, mi suegra dejó escapar un suspiro. Whiskers no solo murió, susurró. Becca se levantó de golpe, y gritó: todo esto es falso. Están tratando de enmarcarme porque están celosos de mi familia perfecta. Pero el esposo de Becca también se levantó. Es cierto. Todo. He visto el diario original. Becca, necesitas ayuda. La represa se rompió. Otros miembros de la familia empezaron a contar sus propias historias sobre los actos de crueldad de Becca durante años. Su patrón de comportamiento no podía negarse. La máscara de Becca finalmente se desintegró. Ella gritó a todos, llamándolos mentirosos y traidores. Tomó un jarrón y lo arrojó contra la pared, enviando cristales por toda la sala. ¿Quieren destruirme?, gritó. ¿Ustedes, brujas estériles? Nunca tendrán lo que yo tengo. Nunca. El hijo mayor de Becca, Jack, comenzó a llorar. Mamá, basta. Nos asustas. Pero Becca estaba completamente descontrolada. Se lanzó hacia mí. Y esta vez, no retrocedí. Mi esposo y el suyo tuvieron que separarnos mientras ella me arañaba la cara, gritando obscenidades. Debería haber usado algo más fuerte en esas vitaminas, gritó. Debería haberme asegurado de que nunca pudieras intentar de nuevo. La sala quedó en completo silencio. Incluso Becca pareció darse cuenta de lo que acababa de admitir. La voz de mi suegro sonó fría y distante. Sal de mi casa. No vuelvas. Becca miró a su alrededor, a su familia, a sus hijos, a su esposo. Todos la miraban con horror y asco. Está bien, escupió, pero me llevo a mis hijos. No, dijo su esposo con firmeza. No te los llevas. Ven aquí. Los 4 niños corrieron hacia su padre, incluso el pequeño Lexativa en brazos de Gracie. Becca se quedó sola en el centro de la sala, mirando la realidad de sus acciones. Finalmente, se fue sin decir una palabra, dejando la puerta cerrada detrás de ella. La familia permaneció en un silencioso estado de shock por un momento, hasta que mi suegra comenzó a llorar. Lo siento tanto, sollozó, tomando mi mano. Debería haberte creído. Todos esos bebés. Perdóname. La reacción fue rápida. Olivia, aterrada por la posibilidad de perder su licencia farmacéutica, se adelantó y confesó todo sobre el cambio de mis vitaminas. Trajo recibos, mensajes de texto de Becca, y toda la evidencia necesaria para probar lo sucedido. El esposo de Becca presentó una solicitud de custodia urgente y una orden de restricción. Los papeles de divorcio citaban su diario como prueba de que ella era una madre no apta. También compartió que había encontrado búsquedas en su computadora sobre cómo inducir abortos, algunas con años de antigüedad. El blog de Becca colapsó cuando alguien filtró extractos de su diario a sus seguidores. La mujer que había construido su marca sobre ser la madre perfecta quedó expuesta como una sociópata calculadora, que había envenenado a familiares y sabotajeado embarazos. En pocos días, Becca perdió todo. Su esposo, sus hijos, su familia, su audiencia en línea. La agencia de adopciones nos llamó para disculparse y reactivar nuestra solicitud, observando que las falsas denuncias de Becca realmente fortalecían nuestro caso al demostrar que podíamos manejar la adversidad. 3 meses después, mi esposo y yo estábamos en un tribunal, finalizando la adopción de gemelos recién nacidos. Les pusimos los nombres de Chloe y Jack, recuperando los nombres que Becca había robado. Mientras firmábamos los papeles, pensé en el largo camino que nos había llevado hasta allí. Becca enfrentaba cargos criminales por alterar las vitaminas, aunque su abogado estaba presionando por un acuerdo de culpabilidad que incluyera tratamiento de salud mental en lugar de cárcel. Sus hijos estaban prosperando con su padre,
finalmente libres de la influencia tóxica de su madre. Gracia había comenzado a llamarme tía Hannah nuevamente y me había pedido si podía ayudar a cuidar a los gemelos cuando crecieran. Quiero ser una buena prima, dijo. No como mi mamá fue una hermana. Mientras conducíamos a casa con nuestros bebés, mi esposo me apretó la mano. Habíamos sobrevivido a la campaña de terror de Becca, y de alguna manera habíamos salido más fuertes. Los gemelos gorjeaban en sus asientos de auto, y sonreí a través de las lágrimas. Becca había intentado robarme todo, pero al final, solo se había robado a sí misma. Yo tenía mi familia, mis bebés, mi vida de vuelta. Y Becca, ella solo tenía lo que siempre le había dado a los demás, nada más que las consecuencias de su propia crueldad. La ceremonia de adopción terminó al mediodía. A las 12:30, Becca ya estaba causando problemas. Mi esposo la vio primero, parada al otro lado de la calle, frente a las escaleras del tribunal donde estábamos tomando fotos con Chloe y Jack. Llevaba gafas de sol grandes y una gorra de béisbol, pero su postura rígida la delató. No mires, susurró él, girando para bloquear su vista de los gemelos. El fotógrafo notó nuestra tensión y sugirió que nos moviéramos al jardín del tribunal. Mientras caminábamos, escuché unos pasos rápidos detrás de nosotros. Becca había cruzado la calle. Esos deberían haber sido mis nombres, gritó. La seguridad la interceptó antes de que pudiera acercarse. Los vimos ser escoltados mientras ella seguía gritando sobre sus derechos como tía. Los gemelos dormían a través de todo eso, ajenos al drama que rodeaba su primer día oficial como nuestros. Esa tarde, descubrimos que Becca había estado más ocupada de lo que pensábamos. Nuestro anuncio de adopción en las redes sociales, publicado por mi suegra con nuestro permiso, había sido capturado y republicado en el blog de Becca con comentarios sobre ladrones de bebés y robadores de nombres. Olivia me envió un mensaje de advertencia. Becca había estado en la farmacia esa mañana haciendo preguntas extrañas sobre medicamentos para bebés y alergias. Olivia se negó a darle información y alertó a su gerente, pero el encuentro dejó a todos incómodos. Esa noche, instalamos una cámara en la puerta. Mi esposo también cambió a nuestro pediatra por uno al otro lado de la ciudad, solo por precaución. Los gemelos necesitaban su primer chequeo la semana siguiente y no íbamos a correr riesgos. Al día siguiente, el esposo de Becca nos llamó con noticias perturbadoras. Ella había irrumpido en su casa mientras los niños estaban en la escuela, tomando álbumes de fotos y ropa de bebé. También dejó una nota exigiendo visitas con sus hijos. La orden de restricción cubre también a los niños, nos aseguró. Pero está desesperada. Ha estado quedándose con diferentes amigos, diciéndoles, todos se han vuelto en mi contra sin razón alguna. 3 días después, Becca apareció en el lugar de trabajo de mi esposo. Había esperado en el estacionamiento, acercándose a él mientras caminaba hacia su coche. Mi esposo comenzó a grabar de inmediato con su teléfono. Me envenenaste a todos contra mí, dijo, bloqueando su camino. Ni mis propios hijos quieren hablar conmigo. Mi esposo intentó rodearla, pero ella lo siguió. Becca, tienes que irte. Estás violando la orden de restricción. Ese papel no significa nada. Eres mi hermano. Se supone que me protejas, no que me destruyas. Te destruiste a ti misma, dijo en voz baja. El rostro de Becca se retorció. Agarró su teléfono y lo lanzó contra la pared de concreto. Se rompió al impactar. Luego corrió hacia su coche y se alejó a toda velocidad antes de que llegara la seguridad. El teléfono roto significó que perdimos esa grabación, pero las cámaras del estacionamiento captaron todo. Mi esposo presentó un informe policial y se emitió una orden de arresto para Becca. Ella evadió a la policía durante una semana. Durante ese tiempo, creó docenas de perfiles falsos en redes sociales, llenando nuestras cuentas y las páginas de nuestros empleadores con acusaciones. Afirmaba que le habíamos robado a sus hijos, arruinado su matrimonio y plantado pruebas en su contra. Un perfil destacó particularmente. Usaba fotos de Chloe y Jack tomadas en el tribunal, editadas para incluir a Becca sosteniéndolos. Los pies de foto decían que eran sus gemelos que habíamos secuestrado. Varios de sus antiguos seguidores en el blog, aún leales a pesar de todo, compartieron las publicaciones. Mi jefe me llamó a su oficina. Sé que esto no es culpa tuya, dijo, deslizando una captura impresa sobre su escritorio. Pero Recursos Humanos está preocupado. Estas acusaciones de secuestro, aunque sean falsas, están afectando nuestro lugar de trabajo.
Miré la foto fabricada de Becca con nuestros gemelos. ¿Qué me estás diciendo?, pregunté. Tómate una licencia extendida. Pagada. Deja que esta situación se resuelva, luego lo reevaluamos. Esa tarde, vacié mi escritorio, tratando de no llorar. Becca ahora me había costado mi empleo activo, además de todo lo demás. Esa noche, Gracie llamó de nuevo. Su voz apenas era un susurro. Tía Hannah, mamá está aquí. Está afuera de la casa de papá. Sigue enviándome mensajes para que la deje entrar. Mi esposo llamó inmediatamente a su cuñado, mientras yo permanecía al teléfono con Gracie. Podíamos escuchar a Becca golpeando la puerta, gritando por sus hijos. Dice que tiene nuevas vitaminas para el bebé. Gracie susurró, especiales, para hacerlo más inteligente como ella. Mi sangre se heló. Gracie, no abras esa puerta. Mantente alejada de las ventanas. La policía llegó en minutos. Escuchamos por teléfono mientras arrestaban a Becca. Gritaba todo el tiempo sobre sus derechos como madre. Como todos nos habíamos conspirado contra ella, como solo quería darle vitaminas a su bebé. Encontraron una botella de pastillas sin marcar en su bolso. Becca pasó 2 noches en la cárcel antes de poder pagar la fianza. Su abogado argumentó que estaba teniendo una crisis de salud mental y necesitaba tratamiento, no encarcelamiento. El juez aceptó la fianza con condiciones. Tenía que usar un monitor de tobillo y mantenerse alejada de todos los miembros de la familia. Las pastillas dieron positivo por un sedante leve, nada inmediatamente peligroso, pero totalmente inapropiado para un infante. Fue suficiente para añadir el cargo de intento de poner en peligro a un niño a sus acusaciones. Las antiguas amigas de Becca comenzaron a distanciarse a medida que salían más verdades. Una de ellas, una mujer llamada Patricia, que había estado hospedando a Becca, me llamó directamente. Lo siento, dijo Patricia. Creí sus historias sobre ti, pero luego la pillé en mi gabinete de medicamentos a las 3 de la madrugada, buscando mis recetas. ¿Pero no le crees?, pregunté. No, y hay más. Ha estado usando mi computadora para crear esos perfiles falsos. Tengo capturas de pantalla de todo. Patricia nos envió docenas de capturas de pantalla mostrando la actividad de Becca, creando cuentas falsas, editando fotos, coordinando campañas de acoso. Estaba todo ahí, con fecha y hora, e innegable. Lo añadimos a nuestro archivo de evidencia, que ya era lo suficientemente grueso como para llenar una caja de banco. Mi esposo organizó todo cronológicamente, preparándose para el juicio criminal. Mientras tanto, nos concentramos en nuestra nueva vida con los gemelos. Estaban prosperando, ganando peso, y comenzando a sonreír. Chloe tenía los ojos de mi esposo, mientras que Jack tenía mi barbilla obstinada. Cada hito se sentía como una victoria que Becca no podía robar. La agencia de adopciones nos llamó para una visita de seguimiento. La trabajadora social que vino fue la misma que había investigado las falsas acusaciones de Becca. Sonrió al ver lo bien que los gemelos estaban. Quiero disculparme nuevamente por la investigación, dijo, observando cómo Chloe agarraba mi dedo. Está claro ahora que esas quejas fueron maliciosas. Entendemos que debías seguir el protocolo, dijo mi esposo, con una mirada de preocupación en su rostro. Sí, pero quiero que sepan que hemos marcado el nombre de Becca en nuestro sistema. Si alguna vez intenta adoptar o interferir con otro proceso de adopción, lo sabremos inmediatamente, respondió el funcionario, con un tono serio pero de comprensión. Aunque la sensación de protección era reconfortante, era solo un pequeño consuelo en medio de todo el caos que estábamos viviendo. El estrés seguía estando presente, pero tomamos todo el respaldo que pudimos obtener. En medio de todo esto, la situación con Becca tomaba un giro inesperado. La siguiente jugada de Becca vino a través de su abogada. Nos demandaba por derechos de abuelos, alegando que estábamos alejándola de una relación legítima con los gemelos, algo que no tenía ni pies ni cabeza. La demanda fue completamente infundada. Becca no era la abuela biológica de los niños, no tenía ningún tipo de derecho legal para reclamar nada, pero aún así tuvimos que enfrentar este nuevo desafío. Nuestro abogado no pudo evitar reír cuando leyó la demanda. Está desesperada. Esta es una maniobra que no tiene futuro. Ningún juez siquiera escuchará este caso. Y, efectivamente, el caso fue desestimado en tan solo una semana. Pero, como era de esperar, Becca no se quedó quieta por mucho tiempo. Ella siempre tenía algo nuevo en mente.
Comenzó a aparecer en lugares donde sabía que estaríamos. El supermercado, el parque, la consulta del pediatra. Lo hacía de tal forma que siempre se mantenía lo suficientemente lejos como para no violar la distancia de la orden de restricción, pero lo suficientemente cerca como para hacernos sentir su presencia. Una tarde, en el parque, se sentó en un banco a unos 15 metros de nosotros, observándonos todo el tiempo con la mirada fija. Los demás padres, al notarla, comenzaron a alejar a sus hijos de ella. No pasó mucho tiempo antes de que una madre preocupada se acercara a nosotros. ¿La conocen?, nos preguntó. Yo respondí con calma, es alguien contra quien tenemos una orden de restricción. La información se esparció rápidamente entre los padres. Becca debió haberse dado cuenta de que sus intentos no estaban funcionando, porque decidió cambiar su estrategia. Comenzó a enviarnos cartas a nuestra casa a través de su abogado, diciendo que quería reconciliarse. Cada carta estaba llena de amenazas disfrazadas de palabras de perdón y sanación familiar. Te perdono por haberme dado la espalda, decía una de las cartas. Estoy dispuesta a pasar por alto las mentiras que habéis esparcido si me dejáis ser parte de la vida de los gemelos. Ellos necesitan a su tía. No me hagáis demostrar cuánto los necesito. Cada una de esas cartas fue entregada tanto a nuestro abogado como a la policía. El detective encargado del caso nos dijo que estaban construyendo un sólido caso de acoso, además de los cargos existentes en su contra. Olivia se puso en contacto con nosotros nuevamente, con más información sobre lo que Becca estaba haciendo. Becca me está enviando mensajes desde diferentes números, me explicó. Me ofrece dinero para obtener información sobre las recetas médicas de los gemelos. Le conté que había bloqueado todos los números, pero los mensajes seguían llegando. Olivia nos envió las capturas de pantalla de los mensajes. Becca estaba ofreciendo grandes sumas de dinero que claramente no tenía, ya que su esposo había congelado sus cuentas durante el proceso de divorcio. El divorcio entre Becca y su esposo estaba avanzando rápidamente. Él había obtenido la custodia total de los niños, y Becca solo tenía visitas supervisadas en un centro determinado por la corte. Según él, Becca solo había asistido a una visita, y durante esa cita, pasó todo el tiempo diciéndole a los niños que todos mentían sobre ella. Después de esa visita, no había vuelto. Los niños están en terapia, nos comentó en una reunión informal. Gracie, en especial, se siente culpable por haberos contado las mentiras que Becca le había dicho. Yo le sigo explicando que hizo lo correcto. Le aseguramos que estaríamos dispuestos a hablar con Gracie cada vez que lo necesitara. La pobre niña había estado arrastrando el peso de la manipulación de su madre durante años. 2 meses después de la adopción, Becca cometió su error más grande. Logró ser contratada en una guardería de la ciudad vecina utilizando su apellido de soltera. Pasó la verificación de antecedentes antes de que los cargos en su contra fueran procesados. Nos enteramos por otra madre que la reconoció del escándalo en los blogs de mamás y que alertó a la dirección de la guardería. Inmediatamente la despidieron y reportaron el incidente a los servicios de protección infantil. Esta violación de las normativas sobre el trabajo con niños, mientras estaba bajo investigación por poner en peligro a menores, sumó otro cargo a su lista de problemas. Su abogado decidió abandonarla, citando diferencias irreconciliables en cuanto a la estrategia legal. En la siguiente audiencia, Becca se defendió a sí misma. Se presentó con un traje mal ajustado, su cabello sin lavar y unas ojeras evidentes debajo de sus ojos. Comenzó a hablar durante 20 minutos sobre teorías conspirativas y traiciones familiares, hasta que la jueza la interrumpió. Señorita Becca, dijo la jueza con tono firme. Necesitas representación legal adecuada. Te asignaré un defensor público. No necesito ayuda, insistió Becca, con una mirada desafiante. Solo necesito que la gente escuche la verdad. ¿La verdad según quién?, preguntó la jueza, desconcertada. Según yo. Soy la víctima aquí. La jueza programó otra audiencia y ordenó que Becca se sometiera a una evaluación psiquiátrica. Salió de la sala furiosa, gritando sobre la injusticia que estaba viviendo. En el estacionamiento, nos enfrentó nuevamente. Esta vez, mi esposo y yo estábamos preparados. Ambos teníamos nuestros teléfonos grabando cuando ella se acercó. Disfrútenlos mientras puedan, dijo, señalando a los gemelos en sus asientos de auto. Creen que han ganado, pero yo sé cosas. Sé qué fórmula compran, qué pañales usan, a dónde los llevan a caminar. Becca, estás siendo grabada, dijo mi esposo tranquilamente.
Y estás violando la orden de restricción. Ella soltó una risa loca, vacía, que denotaba su falta de cordura. ¿Orden de restricción, ese pedazo de papel? La he violado docenas de veces. Es fácil seguirlos cuando son tan predecibles. Gracias por la confesión, dije, apagando la grabación. Su rostro palideció al darse cuenta de lo que acababa de hacer. Corrió hacia su coche, pero la seguridad del tribunal ya se estaba acercando. Fue detenida hasta que llegó la policía. Esta vez, su fianza fue revocada. Becca esperaría su juicio desde la cárcel. La jueza citó su confesión de múltiples violaciones de la orden de restricción y el patrón creciente de comportamiento como razones para mantenerla detenida. La semana siguiente, el esposo de Becca trajo a los niños a visitarnos. Era la primera vez que veían a los gemelos en persona. Gracie fue dulce y cuidadosa con ellos, mientras Jack y los otros niños se mostraban curiosos pero cautelosos. ¿Mamá está en la cárcel?, preguntó Jack a su padre. Sí, amigo. Ella tomó malas decisiones. ¿Es nuestra culpa?, preguntó Charlotte, su rostro arrugado por la preocupación. No, cariño. Nada de lo que hizo mamá es tu culpa. Ella está enferma mentalmente y necesita ayuda. Los niños parecían aceptar esa explicación. Jugaron con los juguetes de los gemelos y les ayudaron con los biberones. Fue un vistazo a lo que podrían haber sido las reuniones familiares si Becca no hubiera envenenado todo con su celosía. Mi suegra pasó por nuestra casa esa semana. Había envejecido mucho en los últimos meses, el estrés causado por las acciones de Becca pesando sobre ella. Te fallé de alguna manera, dijo, observando a los gemelos dormir. No, mamá, lo que Becca hizo no es culpa tuya, le dijo mi esposo suavemente. Ella tomó malas decisiones. Eso es culpa de ella, no tuya. Pasamos la tarde viendo viejos álbumes de fotos, mirando fotos de Becca cuando era niña, sonriendo, y aparentemente normal. Mi suegra comenzó a señalar momentos que ahora reconocía como señales de advertencia. La rabia de Becca cuando no ganaba un juego, su manipulación de los primos más pequeños, la misteriosa enfermedad de una compañera de clase que le robó el puesto de presidenta del curso. Siempre buscaba excusas, admitió mi suegra. Pensaba que era competitiva, ambiciosa. Nunca quise ver lo que realmente había en ella. El juicio penal se fijó para dentro de 6 meses. El defensor público de Becca intentaba construir una defensa por insania, pero el fiscal se sentía confiado. Las pruebas eran abrumadoras. Desde el testimonio de Olivia, los diarios, hasta las propias grabaciones de Becca. Nos acomodamos en una nueva rutina. Las visitas al parque ya no nos causaban temor. Las citas médicas ya no tenían la sombra de la manipulación. Las cenas familiares eran un espacio de tranquilidad, donde el nombre de Becca rara vez salía. Los gemelos crecían cada día, mostrando sus personalidades. Charlotte era la seria, observando y analizando todo con profundo interés. Jack era pura alegría y risas, cautivando a todos los que conocía. Eran perfectos y eran nuestros, y Becca no podía tocarlos desde detrás de las rejas. La guardería donde Becca había trabajado brevemente nos envió una carta. Estaban implementando nuevos procedimientos de verificación de antecedentes debido a lo que había ocurrido. También nos ofrecieron cuidado infantil gratuito si alguna vez lo necesitábamos, como una forma de disculparse por el error de seguridad. Declinamos amablemente. Los gemelos se quedarían con familiares o amigos de confianza cuando fuera necesario. La confianza se ganaba lentamente en estos días. Olivia envió un último mensaje: me mudo. Nuevo trabajo, nuevo estado. Necesito empezar de nuevo donde nadie sepa lo que hice. Lo siento de nuevo. Cuida a esos bebés. No respondí. Algunos puentes, una vez quemados, no podían ser reconstruidos. 5 meses después de la encarcelación de Becca, recibimos una noticia inesperada. Estaba embarazada. Al parecer, había estado viendo a alguien antes de su arresto y ahora se enfrentaba al parto en prisión. Su esposo estaba devastado. Esos niños no merecen otro hermano nacido en este caos, dijo. Y quién sabe qué tomó mientras estaba embarazada. No estaba estable. El embarazo añadió otra capa de complejidad al juicio. Su abogado insistió más en la defensa por locura, argumentando que ninguna mujer cuerda cometería crímenes estando embarazada. El fiscal contrarrestó que las acciones calculadas de Becca demostraban premeditación, no locura. Asistimos a todas las audiencias previas al juicio, sentados en silencio en el fondo, siendo testigos.
Becca crecía cada vez más y se veía más desordenada en cada aparición. Nos miraba con odio puro, con las manos esposadas sobre su vientre en expansión. Durante una de las audiencias, explotó: «Me robaron la vida», gritó, señalándonos. «Mis bebés, mi familia, todo, y ahora están ahí juzgándome». El juez ordenó que la sacaran de la sala. Mientras los guardias la escoltaban, ella se dio vuelta una última vez. Charlotte y Jack debían ser míos. La sala quedó en silencio después de su estallido. Incluso su abogado parecía derrotado. Un mes antes del juicio, Becca entró en trabajo de parto. El bebé, una niña, nació sana a pesar de los temores de todos. Becca la llamó Hannah. Mis manos temblaron al escuchar. Incluso ahora, después de todo, ella seguía intentando lastimarme. Usando mi nombre para su hija, concebida en el caos y nacida bajo custodia. Los servicios de infancia se llevaron a la bebé inmediatamente. Becca no tenía derechos sobre ella, dada su situación actual y los cargos que enfrentaba. La niña fue puesta en un hogar de acogida mientras el Estado decidía sobre su ubicación permanente. El esposo de Becca consideró quedarse con ella, pero finalmente decidió no hacerlo. «Mis hijos ya han pasado por suficiente», explicó. «No puedo traer a casa a su media hermana como un recordatorio constante de la caída de su madre». El juicio comenzó una fría mañana de febrero. Charlotte y Jack tenían 11 meses, caminaban y balbuceaban sus primeras palabras. Los dejamos con mi suegro y tomamos nuestros asientos en la sala del tribunal. Becca entró con grilletes, su cuerpo posparto cubierto con un traje naranja. Había perdido peso desde el parto, su rostro estaba demacrado y hundido. Nos encontró inmediatamente en la galería, su mirada fija. Olivia fue la primera en testificar, detallando cómo Becca la había chantajeado para que cambiara mis vitaminas. Se rompió en llanto durante el contrainterrogatorio, pero mantuvo su relato. La farmacia ya le había revocado la licencia. Este testimonio formaba parte de su acuerdo de culpabilidad. El esposo de Becca fue el siguiente, presentando el diario y describiendo años de comportamiento manipulador que no había visto. Compartió historias sobre la creciente crueldad de Becca hacia los miembros de la familia, su obsesión por el control, su incapacidad para aceptar cualquier agravio percibido. Cuando me tocó testificar, hablé de manera clara y tranquila sobre los nombres robados, las vitaminas envenenadas, la destrucción sistemática de mi vida. Mostré fotos de los gemelos, sanos y florecientes a pesar de los intentos de Becca por evitar su existencia. Quería que sufriera, dije, mirando a Becca a los ojos porque tenía algo que ella no podía controlar. El amor y la lealtad de su hermano. El abogado de Becca intentó pintarme como vengativa, sugiriendo que había orquestado todo para robarle la vida. Pero las pruebas hablaron más fuerte que sus teorías. La fiscalía presentó todo. Los correos electrónicos, las cuentas falsas en redes sociales, los registros médicos alterados, la campaña de acoso. Reproducieron grabaciones de las amenazas y confesiones de Becca. Mostraron al jurado las pastillas no marcadas que había llevado a la casa de sus hijos. Becca testificó en su propio nombre, en contra del consejo de su abogado. Habló de conspiraciones y traiciones, alegando que yo había planeado destruirla desde el día en que conocí a su hermano. Insistió en que las vitaminas eran para ayudarme, que los nombres eran coincidencias, que todos mentían. «Soy una buena madre», insistió, con lágrimas corriendo por su rostro. «Me quitaron a mis bebés porque tienen celos de lo que tenía». El contrainterrogatorio de la fiscal fue brutal. La guió por cada pieza de evidencia, obligándola a enfrentar sus propias palabras y acciones. La historia de Becca cambió con cada pregunta. Las contradicciones se acumulaban. Finalmente, preguntó, «¿Lo hiciste o no lo hiciste? ¿Manipulaste las vitaminas prenatales de Hannah?» Becca guardó silencio por un largo momento y luego, en voz baja, dijo, «No merecía ser madre». La sala estalló. El juez pidió orden mientras el abogado de Becca se llevó las manos a la cabeza. Ella acababa de confesar en el estrado. Los argumentos finales fueron breves. Las pruebas eran abrumadoras. La confesión, condenatoria. El jurado deliberó por menos de 2 horas. Culpable en todos los cargos. Becca no mostró emoción cuando se leyó el veredicto. Miraba al frente, su rostro vacío. El juez fijó la sentencia para el mes siguiente. Fuera del tribunal, los reporteros esperaban. Nos abrimos paso sin decir una palabra. No había nada que decir. La justicia se había hecho, pero no trajo alegría.
Una familia estaba rota, los niños sin madre, una niña llamada Hannah creciendo en un hogar de acogida. La audiencia de sentencia fue más tranquila. Becca apareció medicada, sus movimientos lentos y deliberados. Los testigos de carácter hablaron de ambos lados. Sus hijos no estuvieron presentes. El juez la sentenció a 15 años con posibilidad de libertad condicional después de 7. Cumpliría su condena en un centro con un programa de salud mental. Fue más indulgente de lo que el fiscal quería, pero más severa de lo que su abogado esperaba. Mientras los guardias la conducían, Becca se dio vuelta por última vez. «Cuida a mi Hannah», dijo suavemente. No sabía si se refería a mí o a la bebé. Tal vez a ambas, tal vez a ninguna. Regresamos a casa con nuestros gemelos, quienes nos recibieron con sonrisas y brazos extendidos. Charlotte había aprendido a decir mamá mientras estábamos fuera. Jack demostró su nueva habilidad para apilar bloques. Aquella noche, después de que los gemelos se durmieran, mi esposo y yo nos sentamos en nuestro porche. Las estrellas brillaban intensamente y el aire estaba fresco. No hablamos sobre el juicio, ni sobre Becca, ni sobre los años de sufrimiento. Simplemente nos quedamos juntos, respirando la paz que por fin habíamos encontrado. 2 semanas después, recibimos una llamada de servicios sociales. El bebé de Becca, Hannah, necesitaba un hogar permanente. ¿Consideraríamos adoptarla? Mi esposo y yo nos miramos, luego miramos a nuestros gemelos jugando en el suelo. Chloe intentaba darle a Jack un coche de juguete mientras él se reía. Eran tan felices, tan inocentes. Lo pensaremos, le dije a la trabajadora social. Esa noche hablamos durante horas. ¿Podríamos criar al hijo de Becca? ¿Podríamos mirarla todos los días y no ver a su madre? ¿Podríamos negar a un bebé inocente un hogar lleno de amor solo por quien la había traído al mundo? Al final, decidimos que sí. 3 meses después, Hannah se unió a nuestra familia. Conservamos su primer nombre, pero le dimos un nuevo segundo nombre, Esperanza. Los hijos de Becca nos visitaban con frecuencia. Adoraban a los 3 niños, especialmente a Gracie, quien tomaba su papel de prima mayor muy en serio. Su padre empezó a salir con una mujer amable que trataba bien a los niños. La sanación fue lenta, pero estaba sucediendo. Mi suegra encontró paz al ser abuela. Consentía a todos los niños por igual, compensando el tiempo perdido. Nunca mencionaba a Becca, a menos que se le preguntara, y incluso entonces, solo de manera breve. Está recibiendo ayuda, decía, eso es lo que importa ahora. Volví a trabajar cuando los gemelos cumplieron 2 años. Mi jefe me recibió con una promoción, reconociendo lo profesional que había sido al manejar una situación tan difícil. Mis compañeros de trabajo organizaron una pequeña fiesta con fotos de los niños en mi escritorio. La vida se asentó en una nueva normalidad. Tener 3 niños menores de 3 años era un caos, pero un caos hermoso. Hannah creció sin parecerse en nada a su madre biológica. Con su sonrisa brillante y su naturaleza tranquila, la aceptación de los gemelos hacia ella fue inmediata y sin reservas. Les contamos la verdad de manera apropiada según su edad a medida que crecían, sobre lo complicada que puede ser la familia, sobre las enfermedades mentales, sobre elegir el amor por encima del odio, sobre cómo a veces las personas que deberían amarte no pueden, pero eso no significa que no seas digno de amor. Catherine escribió una vez una larga carta de disculpas y actualizaciones sobre su nueva vida. Estaba en terapia, trabajando en un hospital, tratando de enmendar sus decisiones. Le respondí una vez, deseándole lo mejor, aunque algunas perdones llevan tiempo. El esposo de Becca se volvió a casar cuando su hijo menor cumplió 10 años. La boda fue pequeña, pero alegre. Los 4 niños estuvieron en la fiesta de bodas, radiantes de felicidad. Habían encontrado estabilidad nuevamente. Recibimos actualizaciones ocasionales sobre Becca de su abogado. Ella estaba tomando su medicación, asistiendo a terapia, trabajando en la biblioteca de la prisión. Encontró la religión, la perdió, y luego la volvió a encontrar. Escribió cartas a sus hijos que su ex esposo guardó sin abrir, esperando a que algún día decidieran si querían leerlas. Nunca nos escribió a nosotros. Agradecimos eso. En el 5º cumpleaños de los gemelos, organizamos una gran fiesta. Todos los primos vinieron, junto con los amigos del colegio y los vecinos. Gracie, ahora una adolescente, ayudó a organizar los juegos. Los otros hijos de Becca cantaron, «Feliz cumpleaños», con verdadera alegría. Hannah, ahora con 3 años,
Trató de soplar las velas de sus hermanos. Chloe la detuvo con suavidad mientras Jack se reía. Eran tan pacientes con su hermana pequeña, protectores y amorosos. La abuela de mi esposo, ahora de 95 años, estaba sentada en su silla de ruedas, sonriendo. Había vivido para ver cómo su familia sanaba las fracturas que Becca había causado. Sostuvo a Hannah en su regazo, susurrando historias sobre la historia de la familia, las partes buenas. Esa noche, después del pastel y los regalos, y demasiado alboroto, metimos a los 3 niños agotados en la cama. Chloe insistió en una historia más. Jack quería más abrazos, y Hannah necesitaba que su manta especial se acomodara perfectamente. Mientras cerraba la puerta de la habitación de Hannah, pensé en Becca en su celda. ¿Pensaba en los hijos que había perdido por sus propios actos? ¿Se arrepentía del camino que había elegido? ¿Alguna vez aceptó la responsabilidad? Nunca lo sabría, y estaba bien. Su viaje era ahora solo suyo. Mi esposo me encontró en el pasillo, abrazándome. Habíamos sobrevivido a lo imposible y construido algo hermoso de las cenizas. Nuestros hijos eran felices, saludables, amados. Eso era lo que importaba. A la mañana siguiente, llegó el caos habitual, cereal derramado, zapatos perdidos, discusiones sobre juguetes, la vida normal de una familia. Chloe ayudó a Hannah a encontrar su vestido favorito, mientras Jack le daba el desayuno al perro. Eran buenos niños, amables, a pesar de, o quizás por, su historia de origen. Mi teléfono vibró con un mensaje de Gracie. ¿Puedo cuidar a los niños este fin de semana? Quiero practicar para cuando tenga hijos algún día. Sonreí, escribiendo de vuelta, sí. El ciclo de la familia continuó. Ahora más saludable, edificado sobre la verdad y la elección, en lugar de la manipulación y el dolor. Becca había intentado destruirnos con su celosía y crueldad. En cambio, había creado una familia más grande y fuerte, unida por el amor y la resiliencia. Sus hijos biológicos prosperaban sin su veneno. Su bebé creció rodeada del amor que intentó negar a otros. Y nosotros, teníamos todo lo que ella había querido, no porque lo hubiéramos robado, sino porque lo habíamos ganado con paciencia, perseverancia y la elección de amar, incluso cuando dolía. Los gemelos comenzaron el jardín de infancia ese otoño. Chloe organizó sus útiles con precisión militar, mientras Jack encantaba a su profesora en minutos. Hannah los vio partir con lágrimas en los ojos, contando los días hasta que pudiera unirse a ellos. Estábamos en la parada del autobús, 3 padres despidiéndose. Mi esposo apretó mi mano mientras el autobús se alejaba. Lo habíamos logrado. A pesar de todo, lo habíamos logrado. Esa tarde, mientras Hannah descansaba, decidí abrir una caja que había guardado en lo profundo del armario. Dentro, encontré las fotos de las ecografías de nuestros bebés perdidos, aquellos a quienes Becca les había robado sus nombres. Cada imagen traía consigo recuerdos de esperanza y desilusión. Las observé por un momento, respirando hondo antes de añadir nuevas fotos. Chloe, Jack y Hannah, riendo y jugando juntos. La vida que surgió de la pérdida, la alegría nacida del dolor, la familia que se levantó de las cenizas de una tragedia ajena. Cerré la caja con delicadeza y la guardé de nuevo, dejando atrás el peso del pasado. El tiempo ya no era para mirar atrás, sino para vivir el presente, con todo su amor y caos. Abajo, Hannah se había despertado y ya pedía sus bocadillos. Bajé a su encuentro, lista para enfrentar lo que viniera. Habíamos superado lo peor que Becca nos había lanzado. Ahora solo quedaba seguir adelante, con nuestras vidas desordenadas, hermosas y llenas de momentos simples, pero profundamente significativos.